Cuando Dios dice algo, es porque no lo va a cumplir. Es porque Él ya lo ha hecho. Cuando Dios da una palabra o da una promesa, esa es su garantía de lo que está en su corazón hacer. La palabra de Dios es suficiente para transformarlo todo. Por eso, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, en donde fue tentado, cuando Satanás sabe que Jesús tiene hambre y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, entonces tú tienes el poder para convertir estas piedras en pan. Aliméntate y de paso demuestras que eres Hijo de Dios, mostrando ese poder y esa autoridad. Jesús le respondió de una manera muy sabia y le respondió con la palabra. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que lo podamos entender mejor, Jesús le estaba expresando lo siguiente: si yo tengo hambre y yo como hijo tengo el poder, como hijo de Dios, tengo el poder para hacer que estas piedras se conviertan en pan y calmar, saciar mi necesidad del momento. Pero quiero que entiendas algo, Satanás. Ahora, tú que me estás escuchando en estos momentos, la Biblia no lo expresa de esta manera, te lo estoy parafraseando para que lo puedas entender mejor. Prácticamente Jesús le dijo a Satanás: yo no tengo que hacer para demostrar que soy, porque si hago lo que tú me estás pidiendo, es simplemente dudar de la identidad que yo tengo. Eso era lo primero, ¿no? Entonces Jesús no hacía para demostrar que Él era. Él hacía porque Él es. Me doy a entender, ¿verdad? Y lo segundo, convertir las piedras en pan saciarían la necesidad del momento, su humanidad. Parece algo sencillo, parece algo que no es malo, pero Satanás quería que Jesús dependiera de lo que Él podría hacer y saciara su necesidad del momento, desechando lo que iba a ser eterno. Lo que sucede hoy en día, que tratamos de saciar lo momentáneo y nos sembramos para lo eterno. Ahora, ¿qué es más? El pan. Tener el pan que te sacia por el momento, o tener al dueño que produce todas las cosas y que de la nada produce algo. ¿Y cómo Dios produce? ¿Cómo Dios crea? Por el poder de su palabra. Si nos vamos a Génesis en el capítulo 1, todo fue hecho por la palabra de Dios. Cuando Dios da su palabra es su garantía, su palabra tiene peso para hacer todas las cosas. Porque es una orden de autoridad que sale de su corazón, que sale de su boca. Y cuando Dios da la palabra, cuando el Creador da la palabra, todo lo creado tiene que armonizar. Todo lo creado tiene que obedecer. Su palabra entonces se llega a cumplimiento. Porque Él así lo ha dicho. Y eso se llama la soberanía de Dios. Por eso Jesús dijo: del pan no puedo existir, no puedo vivir. Necesito aquel que hace el pan. Y yo vivo es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque las palabras que salen de la boca de Dios son espíritu y son vida. Tienen un poder creador. Las palabras de Dios dan vida. Si son espíritu y son vida, quiere decir que infunden aliento, que levantan, que edifican, que resucitan, que transforman las circunstancias. Por eso, separados de Dios nada podemos hacer, y separados de su palabra no se nos puede infundir fe. La fe se alimenta de esa palabra que sale de la boca de Dios, porque entonces la fe es ver lo que no vemos. La fe es esperar lo que ya está hecho, y lo que Dios ha dicho en su palabra, Él
lo ha dicho porque así es. Y si así es porque hecho está. ¿Me estás entendiendo hoy? Por eso la fe se edifica, se fundamenta, crece cuando recibimos la palabra de Dios, y esa fe nos sostiene. El justo por la fe vivirá, por lo que se alimenta de las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso la Biblia dice que las palabras, las promesas de Dios son en Él sí y amén. Eso significa así es. Así es. Por eso en esta serie que comenzamos hoy sobre las promesas de Dios, quiero que puedas abrir tus oídos y puedas recibir esta palabra y puedas entender lo importante que son las promesas de Dios. Escúchame bien y mira lo que te voy a decir. Lo importante que es las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Y por qué te lo expreso de esta manera y te lo hago ver de esta manera? Porque hay muchas palabras que podemos declarar, que podemos decir, pero que no han salido de la boca de Dios. Podemos expresar que las palabras tienen poder, pero tienen poder a la medida en que las escuchas y te las crees. La única palabra que se da cumplimiento y tiene poder para hacer que de la nada se produzca algo es lo que sale de la boca de Dios. Y vamos a estudiar un poco acerca de las promesas, porque de pronto tú dirás, yo he recibido promesas de parte de Dios, y lo primero que hay que meditar o que hay que discernir es si realmente lo que una vez nos dijeron, o si en alguna vez te dijeron, así te dice el Señor, realmente Dios lo dijo, o simplemente fue alimentar la emoción del momento. Fue un pedazo de pan para alimentar tu deseo, pero no fue una palabra eterna que salió de la boca del Señor con un propósito. Entonces te voy a enseñar un poco. Espero que me prestes atención para que puedas discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Si esa palabra se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿por qué Dios es fiel a su palabra? ¿Por qué Dios nos da su palabra como garantía? Vamos a ver algunas características de las promesas de Dios, de todo lo que sale de su boca y que se cumple. Y me gusta esa palabra garantía, porque cuando tú vas a comprar algo de mucho valor, ¿qué es lo primero que pides? Tú pides la garantía. Cuando vas a comprar algo de mucho valor, tú comienzas a preguntar, ¿y esto cuánto tiempo tiene de garantía? Porque te interesa que si en algún momento se daña, te puedan responder por lo que estás invirtiendo. Y la garantía que da una empresa, la garantía que viene con el artículo que recibiste, es asegurarte que ese artículo va a funcionar, porque ya fue probado y tiene un respaldo de una empresa que si en algún momento llegase a fallar, pueden arreglarlo y pueden cambiarlo y no pierdas lo que invertiste. Pues Dios nos da su palabra como garantía de que lo que Él ha dicho, así es. Así que lo primero que hay que tener en cuenta es que todo en la vida comienza con una promesa. Todo comienza con la palabra de Dios. Toda la creación comenzó con el "y dijo Dios". Esto es importante para tenerlo en claro. Y espero que no te puedas perder esta serie, porque aquí vas a entender la dinámica de Dios y cómo su palabra es tan importante y cómo debemos creerla. Quiero comenzar con un texto que está en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Y quizás este audio de hoy, este devocional de hoy, es la introducción. Quiero introducirte en lo maravilloso que es la palabra de Dios, haciéndote entender que tiene tantos atributos, porque las mismas palabras de Dios son vida fluyendo a través de Él. Cuando la Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida, es porque producen vida a todo el que la recibe. Les cambia la manera de pensar, les cambia la perspectiva. Las palabras de Dios tienen la influencia necesaria para transformar el corazón y renovarlo.
Por eso tiene muchos atributos. La Biblia dice que la palabra de Dios la compara con una espada de doble filo que atraviesa el corazón, los tuétanos, hasta los profundos del corazón del hombre, del alma. No sé si te ha pasado que en algún momento has recibido uno de estos audios y tú dices, wow, parece que el pastor me estuviera hablando a mí. No es el pastor, es el Señor que nos da su palabra, y su palabra nos lleva a reflexionar. Su palabra es también ese espejo sobre el cual nos podemos ver y podemos darnos cuenta dónde estamos ahora, darnos cuenta de lo que nadie nos puede hacer ver, pero nuestro Creador sí. Las palabras de Dios tienen la facultad de ser ese martillo que quebranta la piedra en dos, tomar un corazón duro y hacerlo reflexionar de tal manera que se convierta en un corazón sensible, en un corazón de carne. Las palabras de Dios nos muestran lo que hay en el corazón. Las palabras de Dios dan vida. En estos días, hablando con una profesional de la salud, una doctora muy reconocida en la ciudad de Bucaramanga, y que ahorita está liderando una fundación. Dios me permitió llegar allá y me invitaron y compartí una palabra con todas aquellas mujeres de esta fundación, que aprovecho este audio para mandarles un fuerte abrazo y un fuerte saludo a la Fundación Se Nos Ama, una fundación que está en la ciudad de Bucaramanga y que trabaja con el fin de ayudar a aquellas mujeres con cáncer de seno. Y conocimos a una gran mujer que se llama Luz Izaza, que también es vicepresidenta de la fundación, y nos invitaron allí para orar. Y nos encontramos con un grupo de mujeres, compartimos la palabra, recibieron la palabra de Dios y su fe les fue levantada. Y hablando con la directora de la fundación y presidenta, una mujer con títulos y una mujer muy científica, me reconocía y decía, anteriormente, todo lo evaluábamos por la ciencia. La medicina y los que son científicos siempre están buscando una explicación a los hechos, a las cosas que suceden. Y había muchas cosas que como médico yo veía. Ella me expresaba, me decía, veía sanidades ocurrir. Veía personas como de un momento a otro la vida les cambiaban. Tenían cáncer y después ya no. Y ella expresaba y decía, y eran cosas que tratábamos de resolver a nivel científico, pero no le encontrábamos explicación. Y cierto día, cuando a ella le toca pasar su proceso, ella comienza a rendir su corazón a Dios y a darse cuenta que lo espiritual es algo real. Y que la fe, escúchame bien, que la fe que se alimenta por escuchar las palabras de Dios, por recibir al Señor, es algo poderoso. Es algo poderoso. Y ella me explicaba que ahora los científicos se están dando cuenta de que es algo real. De que es algo real. Y que cuando se recibe una palabra de fe, cuando se recibe una palabra que viene de Dios, ella nos decía, gracias por las palabras que ustedes siembran en el corazón de las personas. Porque cuando las personas reciben una palabra de Dios, cuando las personas reciben una palabra de fe, el cuerpo humano tiene ciertas células que se activan al recibir esa palabra de aliento, que se activan y pueden crecer de tal manera que comienzan a combatir las células cancerígenas, de tal manera que comienzan a combatir esas células malignas y elevan los anticuerpos con el fin de fortalecer el sistema inmunológico. Pero eso se activan por esas palabras que dan esperanza, que dan vida. Está comprobado científicamente que hay células que irradian luz en el cuerpo humano. Y que cuando hay algo que las activas, irradian esa luz. Esa luz viene del Señor. Entonces ella decía, cuando oramos, cuando recibimos la palabra, cuando se nos inyecta esa fe, la persona comienza a tener una mejoría. Y hay cosas sobrenaturales que están por encima de la ciencia, pero ocurren. Y nosotros como científicos nos hemos dado cuenta de que eso es una realidad.
Entonces algunos hacen la terapia de la felicidad, otros piensan que con solo el reír y ser felices por un momento, eso les va a ayudar en el momento de la enfermedad. Pero ella ha entendido que esto va un poco más allá. Las palabras que provienen de Dios, que inyectan fe, sanan, restauran, levantan y dan vida. ¡Wow! ¿Te das cuenta lo poderoso que hay cuando Dios da una palabra? Por eso me hace acordar aquel hombre que en algún momento, un hombre muy pudiente, un hombre con mucho dinero, se le acerca a Jesús y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice: bueno, vamos para tu casa para orar por él. Y aquel hombre le dice: Señor, no soy digno en que entres a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad y cuando doy una palabra, esa palabra se cumple. Yo soy la autoridad que hay en ti. ¡Wow! Eso es fe. Eso es fe. Te entiendes que a veces las circunstancias no te pueden vencer. Si tú sabes quién es tu Dios, si tú sabes para qué fuiste creado, hay algo poderoso allí. Y sé que a través de esta palabra Dios está tocando tu vida, porque hoy tienes que levantarte. Hoy tienes que entender que fuiste diseñado con un propósito y que la palabra de Dios no va a regresar al vacía. Yo tengo fe que esta palabra que recibes a diario no regresa vacía. Está haciendo algo poderoso en ti. Está sanando, está produciendo vida, está restaurando. Y este hombre le dijo así a Jesús, le dijo: manda tu palabra, porque si tú mandas tu palabra, mi criado sanará. ¡Wow! Y cuando Jesús mandó la palabra, el criado sanó. Hoy quiero orar por ti. Y espero que no te puedas perder esta serie, las promesas de Dios, su palabra, y puedas entender que hay muchas cosas que vas a comenzar a ver. Porque Dios lo ha dicho así. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que nos infunde aliento. Gracias por esa palabra que nos infunde vida. Gracias porque tu palabra son espíritu y son vida. Y te pido por aquellas personas que la están recibiendo en este momento, que puedan ser fortalecidos y puedan ser levantados. Solo tú, Señor, solo tú puedes obrar en sus corazones. Hazles entender que tú les amas y que mientras hay vida hay esperanza. Que tú llegas justo a tiempo y que tu palabra, Señor, no llega cuando queremos, sino cuando debe llegar. Porque cuando tú la envías, tiene propósito. Por eso hoy puedo recitar esta palabra de Isaías 55. Que así también pasa con tu palabra. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y cumplirá el bien, el propósito para el cual tú la has enviado. Isaías 55:11. Tu palabra, Señor, son espíritu y son vida. Tus palabras tienen un destino. Y te doy gracias porque así es. Porque tu palabra es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda suscribirte por nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como Pastor Elías HC. Y recuerda que puedes descargar la aplicación Devocionales Justo a Tiempo. Un abrazo, bendiciones.